Seguimos descubriendo las sorpresas que nos ha dejado Shakira con su último álbum, Las mujeres ya no lloran. Esta vez la canción más pedida ha sido Tiempo sin verte. Vamos a ver qué tal suena esta canción. Y ahora les dejo un reto. Si para mañana por la mañana tenemos las 100.000 views en este vídeo, continúo analizando canciones del nuevo álbum de Shakira. Llevo tiempo sin verte, sigo aquí y no pasa un día que no piense en ti. Madre mía del amor hermoso, como la explicación que le doy a este sonido es como la Shakira de los 90, pero con un sonido moderno, como un sonido actual. Llevo tiempo sin verte y dime si aún me quieres, si te acuerdas de mí. ¿Ves? Eres y te acuerdas de mí. Pues fíjate que sigue utilizando ese twang. No está, si tú te das cuenta con el paso del tiempo y la evolución vocal de Shakira, es cierto que está mucho más suave ahora. Es un sonido muchísimo más relajado, es una colocación mucho más natural, no forzada, quiero decir, pues por supuesto, una colocación mucho más sana, ¿no? ¿Y qué ha sido de ti hace rato? ¡Wow! Es que es total. Es que es esa época, madre del amor hermoso. Te fuiste, olvidaste llamarme, o fue solo un despiste. Fíjate que está al final de la tercera octava, es decir, es una tonalidad bastante baja. Ella la está llevando bien, pero claro, al bajar en tonalidad, pues se escucha completamente diferente la voz, ¿no? Olvidaste también esos momentos o añoras cuando es total. reíamos juntos sobre las olas. Yo que siempre te he creído. Aquí es donde utiliza ese flip no tan marcado como lo hacía antes. Mi amigo, ahora no sé, siento que nunca lo ha sido. Fíjate, la colocación es completamente diferente. No sé, es como mucho más al paladar, ¿no? Como hacer un hueco, digamos, en el paladar, buscar espacios para que resuene la voz con diferentes matices, quiero decir. Y es un si bemol de la cuarta octava, va subiendo, va increciendo esto. Has dejado con tu ausencia un vacío. Súper. En mí. Me gusta porque ella utiliza el vocal fry de una manera completamente diferente y es un poquito más difícil incluso hacerlo porque lo usa a mitad de la frase. Llevo tiempo sin verte y sigo aquí. Me recuerda a la canción de Y si te como a besos. Recordemos, chicos, que ahora justamente estoy hablando con un compositor que se llama José Abraham, que es un compositor súper importante de aquí de España, que justamente es abogado en derechos de propiedad intelectual. Y él me explicaba algo súper interesante con respecto a los plagios, a las copias, a todo esto, que es que ningún autor, ningún compositor parte de cero. Todos partimos de una influencia que tenemos. La música ya está escrita, ya está hecha, ¿no? Entonces, claro, a nivel legal, pues se tiene que respetar algunos criterios para poder decir, esto es un plagio. Tiene que ser una cosa muy, muy heavy para que sea considerado así, ¿no? Creo que es algo de 8 compases que se tienen que repetir para que algo pueda ser considerado, llegar a ser considerado como plagio. Todo el resto es una influencia. Es una influencia, es una inspiración, es una casualidad inclusive, ¿no? Y no pasa un día que no piense en ti. En este caso lo hace con Belting. Pasa un día. Llevo tiempo sin verte, dime si. Tiempo sin verte. En este caso sí. Aún me quieres si te acuerdas de mí. Fíjate que utiliza una raspy voice por momentos, es decir, no es un vocal fry, sino que es una voz rasgada, ¿no? No la escuché muchas veces así. Excusas que andas demasiado ocupado. Pero aquí estamos. Es un fa de la tercera octava aquí. Pero mejor hablar a calzón quitado. Es que es el típico, esas son las típicas letras que hacía hace mucho tiempo, es decir, bueno, mucha gente me dice que en realidad siguió haciendo, lo que pasa que claro, al dejar de ser canciones comerciales, fíjate tú que esta canción todavía no llega al millón, que no es normal para la importancia que tiene Shakira, y fíjate cómo, por ejemplo, la puntería se ha explotado. ¿Por qué? Porque es comercial. Y esto es lo que pasa, que las personas dejan de hacer lo bueno y se centran más en lo comercial porque si no, como artistas terminan muriendo. Si cometí quizá alguna torpeza, tú que eres un hombre
va cambiando la colocación, inclusive nasaliza en algunos aspectos. De cierta delicadeza y jamás tomaste bien mis reclamos. ¿Ves? Fíjate, aquí hay mucho más ritmoso, muchísima más batería presente. Si te exigí un poco más de la cuenta, Vuelve a hacerlo en belting. pero te extraño y creo que no sabes cuánto. Pero te extraño. Es difícil, ¿eh? Ese flip, esa voz de cabeza que suena en ese momento, no se vaya de la tonalidad que tiene que ser, ¿no? Es un mecanismo que ya tiene muy por la mano, que lo tiene súper controlado. Pero digamos que el sello de Shakira por excelencia, si tú preguntas cómo canta Shakira, enseguida la gente va a hacer pues ese flip, ¿no? Ese es el sello característico. ¿Ves? Ahí es como cuando hace vocal fry en mitad de la frase. Llevo tiempo sin verte y sigo aquí. Es total, ¿eh? Es total. Esta parte me recuerda mucho a Laura, ¿no está? Y no pasa un día que no piense en ti. Buenísima. Llevo tiempo sin verte. Y además tiene fuerza, pero a pesar de tener fuerza, la verdad es que se mantiene, es mucho más ligera, es súper suave, está chula para escuchar. Hey, dime si aún me quieres, si te acuerdas de mí. ¿Ves? Por momentos se escucha la raspy voice que les digo. ¿Ves cómo hace ese mecanismo? Hace un mecanismo que está al borde de que se salga de control, ¿no? Hay que tener bastante control para hacer esa constricción justa, la mínima para que no se salga de control. En mis sueños sigo imaginando que Fíjate que, madre mía, ha cambiado de vuelta. Este es otro común denominador de las canciones de Shakira de este álbum, es que van cambiando mucho. veo el sol brillando en tu piel. Me encanta, madre mía, me encanta este break. Me encanta. Preguntan los amigos. Si tú te fijas en el sonido, sí vas a escuchar el uso del autotune. Es inevitable, ya es que lo llevan absolutamente todos, especialmente en lo que es la grabación, en una grabación de estudio, porque es que actualmente es la herramienta, digamos, por excelencia, una de las herramientas por excelencia para pulir la voz. Si volverás conmigo. ¿Explicó algo sobre esta canción? ¿De por qué o a quién se la hizo? ¿Explicó algo? Surfearemos juntos como ayer. Fíjate, como ayer. Si tú te fijas, hay un cambio de colocación, es decir, maneja diferentes matices a medida que va cantando. Llevo tiempo sin verte y sigo aquí. Otra vez suavecito, simplemente guitarras. Y no pasa un día que no piense en ti. Aquí lo ha cambiado, ha hecho una breathy voice, una voz aireada, una voz de susurro, digamos, ¿no? No lo ha hecho en un belting potente, es decir, ha quitado toda la fuerza, solamente ha dejado como un acústico, unas guitarritas y también le quita la fuerza a la voz. Llevo tiempo sin verte, dime si aún me quieres y te acuerdas de mí. Aún me quieres y te acuerdas de mí. Y vuelve a la voz de pecho. Llevo tiempo sin verte. Aquí otra vez vuelve toda la base, ya vuelve las guitarras, las baterías, sintetizadores y todo lo que le mete al bajo. Y además ella también cambia esa dinámica vocal para darle mucha más potencia. Esto sí me recuerda a Shakira de antes, ¿eh? Esto sí. Mucho me recuerda, mucho. Me encanta, me encanta. Esto es mucho de ella. Este tipo de efectos vocales, dinámicas y jueguitos con la voz. Vuelve a cambiar. Ya. No está haciendo, mira, una cosa que me llama mucho la atención es que yo me espero un sonido seco al finalizar y resulta que no. En este álbum tiene un montón de canciones, como les decía en la reacción anterior, que si no la vieron, aquí la tienen, por aquí se las dejo. Es un álbum que te va llevando por diferentes estados de ánimo y que te puede acompañar en distintas facetas de tu vida, ¿vale? Muy versátil. Nuestra querida Shakira. Ya lo saben, lleguemos a las 100.000 views y continúo analizando el nuevo álbum de Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira. ¡Mua!